Universidad pública hacia el bicentenario, problemática actual de la universidad pública, política educativa universitaria, el licenciamiento, acreditación y la capacitación continua. Recibimos por favor con aplausos a la doctora Ada Gallegos. Muy buenos días. Muy buenos días a todas, a todos. Primero, a nombre de la Asociación de Universidades del Perú, ASUP, agradecer esta invitación que nos honra tener la oportunidad de compartir con todos ustedes. Felicitar la organización de este evento al cual nos une a toda la universidad peruana. Tenemos grandes necesidades de poner en debate y discusión elementos sustanciales que está sin duda acabando con la universidad peruana. En ese sentido, mi felicitación y mi reconocimiento a la FENDUP en la representación de su presidente, doctor Máximo Córdoba, de la SINDUS en la representación de la magíster Norma Verástegui, agradecerles esta invitación y a todos los colegas, miembros de la comunidad universitaria. Yo quería compartir con ustedes, antes una precisión, parte de todas estas campañas contrarreformistas que hemos tenido a lo largo de estos años de implementación de estos nuevos cambios en la legislación universitaria. Vale aclarar quiénes somos en la Asociación de Universidades del Perú. La Asociación de Universidades del Perú es una institución sin fines de lucro que agrupa tanto a universidades públicas como a universidades privadas. En su concepción, la ASUP ha nacido del seno de poder tener la representación de ambas modalidades de universidad, en el entendido de llevar la voz tanto de la universidad pública como de la universidad privada. En ese sentido, actualmente contamos con 75 universidades que la integran, y en ese sentido hemos querido en esta presentación compartir con ustedes aquello que viene siendo una constante preocupación y que lo hemos manifestado a través de todos los medios que fueran posibles, a través de la representación del presidente, porque les hablo en representación del presidente, el doctor Iván Rodríguez, y de la vicepresidencia, en representación de las universidades públicas, del doctor Angelmiro Montoya, de la Universidad Nacional de Cajamarca, con la preocupación acerca de lo que significa la Ley 3220, que nosotros entendemos como la culminación de una política contrarreformista de la universidad peruana. Y permítanme que pueda sustentar ante ustedes por qué para nosotros todo este proceso de implementación de la Ley 3220 es un proceso contrarreformista. No cabe duda que compartimos seguramente todas las universidades en el país que tenemos como visión de la universidad peruana alcanzar la excelencia académica, liderar la creación de la ciencia y la tecnología para responder mejor a nuestra sociedad peruana. Por supuesto, alcanzar además lo que significa la real independencia, tanto política y económica de nuestra patria. En un evento en concordancia, un evento como de esta naturaleza, aproximándose precisamente hacia el bicentenario, en la reflexión a los 100 años de la reforma de Córdoba, viene muy bien detenernos y preguntarnos hacia dónde está yendo la universidad peruana. Nuestra preocupación gira por reconocer que este no es un proceso de apenas hace 5 años, con la ley 3220, que inicia con la ley 3220. Todos creo podemos reconocer que a lo largo de todos estos años hemos tenido grandes intervenciones y que la universidad, de la universidad latinoamericana, que desde sus tiempos coloniales, republicanos, que estuvo caracterizada por una fuerte presencia de la Iglesia Católica, teniendo asignaturas que precisamente estén más relacionadas a la religiosidad, al derecho para consolidar el poder, a la literatura y otras asignaturas relacionadas con personajes que interesaban a los futuros gobernantes. La reforma, el movimiento reformista de Córdoba, ubica y da un salto trascendental de 360 grados hacia la universidad, a ubicarla a una real representación y a una voz del movimiento estudiantil.
Por ello que se pone en escenario fundamental para estos grandes cambios la autonomía universitaria como base fundamental para determinar nuestras políticas universitarias. Constituye la base para esta plataforma de cambio de la Universidad Latinoamericana, la libertad de cátedra, la democratización de la enseñanza, la determinación de las escuelas, facultades, la libre elección de las asignaturas que incorporen la ciencia y tecnología, la presencia de la filosofía, asignaturas que poco a poco están desapareciendo, ¿no? Y que ya se menciona, que ya casi han desaparecido de nuestras universidades. La reforma de Córdoba marca un hito fundamental en nuestra historia de la vida universitaria. Sin embargo, ¿qué podríamos celebrar? ¿De qué centenario podríamos hablar si hemos llegado al centenario de la reforma de Córdoba con un retroceso de más de 100 años en el país? Un retroceso que desde la aparición de la reforma de Córdoba, los movimientos estudiantiles que se ponían al frente de los poderes contrarreformistas, que se imponían medidas antidemocráticas. Bueno, yo quisiera hacerles una precisión de aquellos paralelos que se adhieron a esta efervescencia estudiantil que surge en el Perú, acompañados de estos grandes movimientos obreros, por supuesto, de la búsqueda de una nueva universidad. Paralelo a esta efervescencia estudiantil, el fortalecimiento de organizaciones universitarias, los gobiernos que han antecedido a ensayaron una serie de normas y de leyes contrarreformistas para menguar o frenar el avance de la reforma universitaria que venía marcada con todos los escenarios de Córdoba, la cual emparejaba la aparición de los grandes liderazgos como José Carlos Mariátegui, como Víctor Raúl Aya de la Torre. Los estatutos y las leyes reformistas fueron decisiones permanentes para contrarrestar los pasos estudiantiles y de movimientos obreros para contrarrestar esta reforma universitaria. Yo quisiera compartir, y voy a dejarlo a través de los organizadores, leyes como el Estatuto de 1928, donde se derogó las conquistas logradas por los estudiantes, se suprimió la autonomía universitaria, la intervención de los estudiantes en el gobierno de las universidades. En suma, 1928 legitimó la contrarreforma iniciada en 1923 para impedir el avance de la reforma de Córdoba en el Perú. La ley 10.555, basándose en el anteproyecto presentado por estudiantes, discutido en el Segundo Congreso Nacional de Estudiantes, realizado el 29 de septiembre y 10 de octubre del 45, a pesar que se limitaba aún la autonomía universitaria y estaba dirigida a impedir el avance por primera vez, recogen algunas propuestas del movimiento estudiantil. Sin embargo, en la ley que sigue, la ley 13.417, que se restableció el tercio estudiantil, el derecho a la tacha, la autonomía, pero sufrió una innovación, la constitución del patronato conformado por miembros de la banca, la industria, el comercio y otros particulares, que limitaban a los actores universitarios al incorporar un control interno de organizaciones ajenas a la vida universitaria, como se discute tanto y se pretende incorporar en otros espacios universitarios. La Ley Orgánica de Universidades 17.437, que creó el sistema departamentalista, que reemplazó el sistema facultativo, dio poderes a los departamentos y creó programas académicos. Desapareció la facultad. Esta estructura limita seriamente la organización estudiantil, que tenía su base en el sistema facultativo desde los centros federados, que potenciaba la Federación Universitaria del Perú. Además, se creó el CONUC, organismo corporativo que pretendió violentar la autonomía universitaria, creando muchas resistencias en los movimientos universitarios. Finalmente, la ley 23.733, que creó la Asamblea Nacional de Rectores, organismo encargado que mantenía la coordinación interuniversitaria, que ofreció, digamos, algunos rasgos de preservar el sistema departamentalista. La autonomía económica casi es nula, el Estado niega
el aporte del 6% del presupuesto general de la República que la Constitución obligaba en el 79. Pero ¿por qué he querido compartir con ustedes algunos de estos antecedentes? Porque nosotros reconocemos y podemos afirmar con ustedes que la Ley 30-220 es la consolidación de todo este proceso a lo largo de los años, de un proceso contrarreformista contra la universidad peruana. Es la consolidación de la lucha contra todos estos procesos que el Estado peruano ha emprendido para impedir la consolidación de la autonomía universitaria, principio fundamental para la libertad y el desarrollo de nuestras universidades. Como creadora de la ciencia y de la tecnología, para cambiar esta dependencia estructural que tenemos en el Perú de las potencias por ley, se desarrolló una millonaria campaña que no tendría que pasar más tiempo. Todos hemos vivido la experiencia de esta campaña millonaria de desprestigio de la universidad peruana, de sus autoridades, de sus docentes, de su educación. Se le acusa de no estar en los primeros rankings, de no hacer investigación, de no lograr los nuevos conocimientos de tecnología. Se le acusa de mediocridad, de crear universidades con mayores que no desarrollan mayores competencias. Se pretendió así involucrar a la población a un proceso contra la propia universidad, que sea la sociedad quien acusara a la universidad. Por eso, cuando ha habido muchos intentos, tanto suyos, de la FENDUC, de diversas organizaciones, nosotros como organización, de denunciar los procesos que se incorporaban al interior, que voy a describirlos a continuación, teníamos el reparo de decir que era una universidad que estaba invalidada. Y habiendo logrado esto a través de estas campañas millonarias, por supuesto, cualquier intervención tenía las puertas abiertas para poder ingresar y darse las reglamentaciones que ya todos las estamos viviendo. Entonces se ocultó que las universidades nuevas y sin presupuesto fueron creadas, sí, por intereses políticos en el Parlamento, cosas que no se dijeron, y las universidades privadas mediocres, que fueron creadas por la ley 882, que constituye las universidades empresas, tampoco se habló de ponerlo en agenda, en todo caso en el mismo Parlamento. Se acusó directamente, pero el primer acusado de todo esto, sin embargo, fue la universidad pública. La intervención a la universidad pública, el retiro de su presupuesto, el retiro de firmas de sus autoridades, la destitución de sus autoridades. Nosotros ante ello nos hemos pronunciado por todas las instancias a nivel nacional. Sin embargo, creemos que esta ley 30-220, que fue impuesta a partir de cálculos políticos con fines electorales de nacionalismo, para poner a la universidad pública precisamente como punta de inicio de un proceso electoral, fue promulgada, reconocemos, en forma ilegal, cambiando totalmente los artículos de la noche a la mañana, de una madrugada a otra, sin una mayoría, trayendo ministros y parlamentarios a medianoche que pudieran indicar los cálculos para ser aprobada. Por supuesto, la primera acción fue desactivar la organización de una voz organizada desde la asamblea, desde los docentes. Una de las primeras acciones que todos podemos encontrar es emprender esta tarea de dividir tanto a la organización universitaria. Encontramos 2 FENDUCs, encontramos de pronto 2 asociaciones de universidades, que todos reconocemos que se buscaba espacios para que, mientras que una organización estaba denunciando los actos de penetración, los actos de avasallamiento a la universidad, se encontraba una organización que pudiera, a través de comunicados pagados, pudieran decir que estaban a favor de toda esta intervención, que era lo mejor para la calidad de la educación universitaria. Sin embargo, el día de hoy, a casi 5 años de la aprobación de esta ley, para consumar este intervencionismo y desviar las luchas de los diversos estamentos universitarios, desde el MINEDU, desde el Ministerio de Educación, se direcciona la conformación paralela de organizaciones alternas que puedan dar una voz
favorable a todos estos procesos. Sin duda todos los cambios, nosotros no le tememos al cambio, menos los docentes universitarios. Creemos que los cambios, si vienen a mejor, tenemos que estar preparados para asumir el desafío. Sin embargo, cuando se trataba de denunciar algunos hechos, necesitaban los estamentos de los diversos, los gobiernos de turno, tener algunas voces que dijeran, esta es la opción. Y bueno, así fue como se consiguió tener en paralelo un organismo que avalara estas intervenciones, tanto a nivel de universidades como tanto a nivel de la Federación de Docentes Universitarios. Lo mismo se realizó a nivel de las organizaciones estudiantiles. Pero ya con el licenciamiento, nosotros evaluamos como que se convierte en el más grande de los avasallamientos y humillación que la universidad peruana haya tenido a lo largo de la historia. Comparto plenamente la intervención de los colegas que me antecedieron y comparto las propuestas, los llamados que están realizando, porque todos creo que podemos ser conscientes de que se anuló el retiro de la histórica autorización y leyes de creación de universidades, que no valía el esfuerzo de la propia universidad hasta San Marcos. Como ustedes comprenderán, dejó de tener licencia, era una universidad naciente. Todas las universidades del país empezaban a nacer y necesitaban estar plenamente alineadas y, por supuesto, no ejercer ninguna contradicción porque de por medio estaba su licencia de reconocimiento. Y, colegas, ustedes nos hemos preguntado que en poco tiempo volvemos a ponernos nuevamente al escenario que volvemos a quedarnos sin licencia, porque vienen 2 años más para algunas universidades, 3 años más, que vuelven a ponerse en punto cero y necesitan otra vez ponerse en manos del Ejecutivo y, por supuesto, no tener ninguna reacción que contradiga las propuestas del Poder Ejecutivo y de sus aliados para poder mantener vigente su licenciamiento. Considero que las universidades, desafortunadamente, en esta búsqueda de ser reconocidos, digamos entre comillas, ser reconocidos externamente por un organismo que, independiente a quiénes son las personas que lo dirigen, es una ley la que ordena que así se den las cartas de juego. Y lo cierto es que cada 6, 8 años o 10 años las universidades deben de volverse a poner de rodillas al poder de turno. Los universitarios, ¿qué tenemos que decir frente a eso? Ninguna universidad, autoridades, estamentos, creo que vamos a poder expresar entonces nuestras opiniones que pueden ser muy contradictorias de lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Las Bambas, de lo que está pasando con nuestros hermanos en el exterior. ¿Qué podríamos decir si nuestras autoridades y como comunidad universitaria tendríamos que expresar nuestras posiciones? Está de por medio la autorización para ser o no ser universidad. Y volvemos a ponernos entonces, dentro de 2, 3, 4, 5 años, otra vez en las mismas condiciones. Por eso creemos que otorgar licencias con este tinte político, con este tinte de subordinación, donde además las condiciones y la evaluación no viene siendo pareja para todos, lamentablemente a la universidad la tiene hasta donde el ritmo de los gobiernos de turno pudieran acompañar. El proceso de elección de esta última Junta Nacional de Justicia, que todos hemos escuchado, que cambia precisamente toda esta regulación, la universidad incorpora 2 representantes, un representante de la universidad pública y un representante de la universidad privada. Este es el más increíble ejemplo de cómo el licenciamiento es el mejor ejemplo del manejo político que tenemos en el Estado. Se dio licencia, como hay plazos quienes controlan la entrega de licenciamientos, se da licencia a universidades que hasta un momento del proceso de elección podrían ser favorables a votar. Nosotros tenemos universidades, y que no me haría falta
ponerlas en lista: la Universidad de La Cantuta, la Universidad Nacional de Piura, la Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión, que teniendo más elementos, más condiciones básicas dentro de su proceso de evaluación, de las que han recibido la licencia con pendientes, porque seguramente ustedes han revisado las resoluciones con las cuales las universidades reciben su licenciamiento, reciben con pendientes para entregar en el próximo año, 2 años. Hay universidades que no han recibido y las dejan en pendientes, y por supuesto se podía maniobrar porque está en manos ajenas el proceso de licenciamiento. Se dio licencia y se pospuso otras, la universidad con 50 años de antigüedad y que solo podían votar obviamente sus rectores, por supuesto. Entonces, compartiendo un poco, yo no he podido estar desde muy temprano, pero los colegas que me han antecedido creo que lo han dicho con mucha nitidez. Es un llamado a la unidad de la universidad. Yo creo que en un momento como este, que el que estamos atravesando, más que nunca la comunidad universitaria necesita estar unida. Estamos entrando al bicentenario, hemos pasado el centenario de la reforma de Córdoba. Sin embargo, no tenemos una política universitaria definida, no contamos con una participación de las voces de la comunidad universitaria. En 5 años de la ley se consolida, más bien, tendríamos que decir que tenemos consolidado este proceso de intervencionismo. Sin duda, la autonomía universitaria se ha perdido. Nunca se planteó una política educativa universitaria decidida. La calidad una vez más se posterga porque esta ley universitaria se aprobó en nombre de la calidad, como todas las reformas, como las grandes cruzadas, en nombre de la religión, las grandes muertes que hemos tenido a lo largo de la historia. Y en nombre de la calidad se aprobó una ley que desafortunadamente, si ves los esfuerzos de los maestros en las aulas, los esfuerzos que venimos dando, no sé de qué tanta calidad si la universidad la tenemos en subordinación, hoy dependiente total del Poder Ejecutivo. Nos referimos estrictamente a la universidad pública. En tal razón, la ASUP ha sostenido una dura batalla por defender el fuero universitario, por restablecer la autonomía universitaria como factor fundamental para el desarrollo universitario. Sin embargo, se nos acusó también, entramos en una fuerte campaña de representar los intereses de las universidades privadas. Aún cuando salía a hablar un rector de una universidad pública, se acusaba y se nos presentaba como la representación de la universidad privada en el Perú. Entramos también parte de una campaña. Ustedes saben en cuántos medios de comunicación que íbamos a llevar nuestra voz nos presentaban, decidido y, por supuesto, arreglado. Presentamos aquí a los representantes de la Asociación de Universidades del Perú, ASUP, que representa a la universidad privada, absolutamente comprometidos en una campaña. Que eso tiene que llegar, con motivo de estos 5 años, nosotros invocamos como Asociación de Universidades que la fuerza de la comunidad universitaria, desde todas las asociaciones, desde todos los gremios de docentes, desde todos los espacios estudiantiles, nuestra voz es única. La universidad es precisamente esta comunidad de docentes, de estudiantes, de graduados, que pudiéramos alzar nuestra voz. Por ello, es que para culminar, quiero solo compartir con ustedes unas propuestas que nosotros hemos hecho llegar, tanto al Ministerio de Educación, al Parlamento, a la SUNEDU, a todas las instancias que se encuentran en este momento generando regulaciones y sobreregulaciones en la universidad, para que se pueda proponer y de manera conjunta unir una plataforma mínima, presentándoles a ustedes en primera instancia, para recuperar nuestra autonomía universitaria y la conquista alcanzada por la universidad a lo largo de todos estos años. Hemos solicitado en reiterados comunicados, en reiteradas cartas, que se devuelva a la universidad la condición de titular de pliego al rector, como siempre lo fue, y como se desprende de la Constitución Política del Perú, en consonancia con la autonomía universitaria, porque todos sabemos el día de hoy que las universidades públicas tienen que pasar al pasillo autoridades, jefes de planificación, secretarios generales, para hablar
con todos los técnicos del Ministerio de Educación para sustentarles, a ver si le dan un poco de presupuesto. Esto significa, entre otras atribuciones, recuperar lo que se tuvo siempre, un presupuesto por lo menos de lo que se podía discutir, un presupuesto que se pueda generar, que se pueda discutir, que podamos sustentar con el Congreso de la República, con el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a nuestras propias normas. El Ministerio de Educación no puede seguir manejando más el presupuesto de las universidades nacionales, entregando partidas de acuerdo a criterios, a diversos criterios, y no por la legitimidad de la universidad. Hoy mismo tenemos constancia, la ley universitaria identifica 12 universidades como si fueran las únicas que podrían, digamos, marcar el camino. ¿Qué hay de todas las universidades a lo largo del país? Hemos exigido en estos últimos, y hemos vuelto a solicitar en los últimos comunicados, somos docentes universitarios, particularmente pertenezco a una universidad pública, la homologación de la docencia universitaria en cumplimiento estricto de la ley 3220. Lo que es increíble es que aparece escrito en la ley. Cuando apelamos y hemos cuestionado cuántos excesos que están por encima de la ley, sin embargo, que se han creado, sin embargo es la homologación que aparece estrictamente en el marco de la ley, ha sido hasta ahora atendida y tenemos colegas que están saliendo de nuestras casas universitarias con un sueldo de miseria. Eso es una humillación y creo que los docentes no podemos permitir llegar camino al Bicentenario sabiendo que ese es el camino que nos sigue a todos. La atención presupuestal previsible e imparcial que hemos tenido para el licenciamiento, esperamos que se pueda abrir sin sesgos políticos, está perjudicando cada vez más a las universidades públicas, muy reconocidas, incluso comparado con aquellas que pueden haber ya recibido su licenciamiento. Necesitamos y estamos solicitando el otorgamiento urgente de partidas presupuestales para atender en las universidades públicas las sentencias judiciales de homologación a cesantes y activos que ante la imposibilidad de pago por parte de las universidades, los jueces están dictando embargos a sus cuentas y están en prejuicio del trabajo y de las necesidades básicas de la institución. Se dictan sentencias desconociendo que no hay un presupuesto aparte para ello. Buscamos la urgente atención a los servicios básicos de las universidades nacionales, bibliotecas, laboratorios, mantenimiento y otras exigencias que requieren nuestras casas de estudio. Un presupuesto directo en las universidades para la investigación que sea administrado por la propia universidad, que conoce cuáles son las prioridades en su entorno respectivo y no por organismos ajenos que incluso actúan con otros fines. Es lamentable que años anteriores, cuando se empezaba a implementar la ley 3220, se empezó a destinar los presupuestos que recibían las universidades para otros fines, para que Concitec sea la que administrara. Colegas, yo creo que tenemos marcas suficientes de decir que esto tiene que tener un límite. Y entre otras, quisiera finalizar con que estamos buscando priorizar la acreditación al licenciamiento. El proceso de licenciamiento debe de culminar, demostrar las condiciones básicas, porque todos nos hemos puesto a ley. Una vez que se ha aprobado la ley es ley y tenemos que respetar como ciudadanos, como peruanos, que nos corresponden. Y nos hemos puesto al derecho para poder acompañar incluso estos procesos de licenciamiento. Pero el licenciamiento, como su nombre lo dice, es una licencia que se otorga para empezar a funcionar, pero la calidad no se demuestra con el licenciamiento. La calidad, en este caso, se demostrará con los procesos de acreditación, que podría todavía aún ser discutido. Sin embargo, a nivel de todos los países de nuestra región, reconocemos la acreditación como un proceso para poder dejar marcas de los espacios de calidad que se están desarrollando en las universidades. La calidad, por lo tanto, debe ser permanente, de ahí que se requiere un proceso, activar los procesos de acreditación en nuestras escuelas, facultades, para garantizar esta excelencia desde el trabajo que se viene realizando. Finalmente, yo solamente quiero agradecer, disculpen el tiempo de pronto en exceso que me he tomado, en consecuencia para poder retomar esta visión que precisé al inicio. Creemos que tenemos la urgente necesidad de recuperar la autonomía universitaria.
la autonomía desde el campo normativo, desde el campo de gobierno, desde nuestros espacios para el manejo económico. Necesitamos dar pasos. La llegada de los 100 años de la Reforma de Córdoba, el camino al Bicentenario, nos exige a los universitarios, a los académicos, el momento de recuperar nuestro fuero universitario. Entonces yo invoco a todos a la unidad y a concentrarnos en una tarea. Si nosotros estamos probablemente en un camino que de pronto necesitamos corregir, unir algunas fuerzas, hemos querido convocar a todos, y por eso la asociación nace convocando a la totalidad de las universidades. Sin embargo, tenemos espacios de discusión acerca de la preocupación de la universidad pública en particular, y por ello una organización específica para ello. Sin más, desear el mayor de los éxitos para la culminación de este evento y muchísimas gracias por poner en agenda un tema tan importante como este. Muchísimas gracias.